Pensé que enterrar a mi padre sería el momento más difícil de mi vida. Estaba equivocada. El verdadero dolor vino de ver al hombre con quien me casé transformarse en alguien que no reconocía, todo por una herencia que nunca pedí. Mi nombre es Vanessa Salazar. Tengo 36 años, y hasta que mi mundo se hizo pedazos, creía que había encontrado mi para siempre en Eduardo, encantador, atento y aparentemente devoto. Nos conocimos en una conferencia en Chicago hace 8 años. Yo trabajaba en marketing de eventos, él cautivaba a las audiencias desde el escenario. Cuando nuestras miradas se cruzaron en aquella sala llena de gente, algo eléctrico pasó entre nosotros, algo que confundí con el destino. Después de ese primer encuentro, corrí a contarle a mi padre sobre este hombre increíble que me había dejado sin aliento. Papá escuchó en silencio durante nuestro desayuno dominical, sus manos curtidas acunando su taza de café. «Parece un buen hombre, Vanessa», dijo finalmente, sus ojos encontrándose con los míos con esa suave sabiduría que me había guiado desde la infancia. Luego añadió suavemente, «pero recuerda, algunas personas brillan bajo las luces del escenario y se apagan en la vida real». Me reí de ello. Papá siempre había sido protector desde que mamá murió cuando yo tenía 20 años, dejándonos solo a nosotros dos contra el mundo. Él era mi roca, mi confidente y la mente brillante detrás de Salazar Enterprises, la empresa que construyó de la nada hasta convertirla en un negocio de $35 millones. Eduardo y yo nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla. Mientras papá me acompañaba al altar, con lágrimas brillando en sus ojos, apretó mi mano, un mensaje silencioso que no pude descifrar completamente. ¿Amor? ¿Advertencia? ¿Ambos? En la primera fila estaba sentada la madre de Eduardo, Catalina, envuelta en seda de diseñador con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Es agradable», la escuché susurrar a Eduardo durante nuestra cena de ensayo, su voz empapada de decepción, pero no parece material de directora ejecutiva. Intenté todo para ganarme su cariño, regalos considerados, comidas caseras, interés genuino en su vida. Nada funcionó. Eduardo descartaba su frialdad con facilidad practicada. «Así es mamá siendo mamá», decía encogiéndose de hombros. «Dale tiempo». Pasaron 6 años. Luego vino el diagnóstico. Cáncer. El deterioro de papá fue rápido y despiadado, 4 cortos meses desde el diagnóstico hasta el adiós. No estaba lista. Todavía había tantas conversaciones sin terminar, tantas palabras no dichas. El funeral pasó como una nebulosa. Eduardo estaba a mi lado, aunque su mente parecía estar en otro lugar. Catalina llegó tarde, con sus gafas de sol de diseñador firmemente en su lugar, y se escabulló antes de la oración final. Estaba demasiado entumecida para importarme. El día después de enterrar a mi padre, su abogado llamó. Esperaba algunos papeles, quizás algunas inversiones que administrar. Lo que recibí en cambio sacudió mis cimientos, papá me había dejado todo. La empresa completa. Todas las propiedades. Cada cuenta. Después de impuestos y honorarios, la herencia totalizaba $35 millones. Esa noche, extendí los documentos sobre nuestra mesa de café, mi corazón dolía no con alegría sino con dolor. Esto no era una ganancia inesperada, era el capítulo final de la historia de mi padre. Cuando Eduardo llegó a casa, sus ojos se agrandaron ante los papeles frente a él. «Así que es verdad», susurró, sentándose a mi lado. «Todo es tuyo». Asentí, trazando la firma de mi padre en su testamento. Sí. No tenía idea de que sería tanto. El rostro de Eduardo cambió sutilmente, un cambio tan ligero que casi lo pasé por alto. Su sonrisa se tensó, sus ojos calculando algo detrás de su calidez familiar. «Bueno, deberíamos hablar de planes», dijo, su voz extrañamente profesional. «Podríamos invertir, comprar esa propiedad en la montaña que te gustó». Hizo una pausa, luego agregó casualmente, «y, por supuesto, tendremos que decidir cuánto darle a mamá». Lo miré fijamente, segura de haber escuchado mal. «¿Darle a tu madre?» «La mitad parece justo», respondió Eduardo, su expresión totalmente seria. «Es familia. La mitad. Del trabajo de toda la vida de mi padre. Para una mujer que no se molestó en quedarse durante todo su funeral». Mi pecho se tensó mientras la incredulidad me invadía. «Eduardo, esta es mi herencia de mi papá.
¿Por qué le daríamos algo a tu madre? Sonrió, esa sonrisa paciente que le das a un niño que no entiende conceptos básicos. Porque es familia, Vanessa, y ha pasado por mucho. Se sacrificó por mí, me crió sola. Es lo correcto. Me reí. Realmente estallé en risas, no por humor sino por puro shock. El sonido quedó suspendido en nuestra sala de estar, amargo y hueco. Esto no es un premio de lotería, dije cuando encontré mi voz de nuevo. Este es el legado de mi padre. El trabajo de su vida. La expresión de Eduardo se endureció, revelando algo que nunca había visto antes. ¿Así que planeas quedártelo todo para ti misma? Eso no es lo que significa el matrimonio, Vanessa. Ese momento, ese único y cristalizador momento, fue la primera grieta en los cimientos de todo lo que creía saber sobre nosotros. A la mañana siguiente, Eduardo actuó como si nada hubiera pasado, preparando café, besando mi mejilla, charlando sobre el clima mientras yo permanecía congelada, preguntándome si había imaginado toda la conversación. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Catalina apareció en la pantalla. Con vacilación, contesté. Vanessa, cariño, arrulló, su voz dulce como un jarabe. Eduardo me contó las maravillosas noticias. Estoy tan orgullosa de ti. Tu padre era un hombre inteligente. La pausa que siguió estaba cargada de expectativas. Sé que esto podría ser incómodo, continuó, pero como vas a recibir todo ese dinero, pensé que podríamos sentarnos y hablar de cifras. Tengo algunas ideas, inversiones, bienes raíces, tal vez un nuevo lugar para mí. Algo pequeño y de buen gusto. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Quieres hablar de cifras? Catalina, perdí a mi padre hace menos de una semana. Chasqueó la lengua. Sí. Y él querría que cuidaras de la familia. Eso es lo que hacen las buenas hijas y las buenas esposas. Algo se rompió dentro de mí. 6 años de tragarme sus insultos sutiles, de inventar excusas para su comportamiento, de tratar de ganarme una aprobación que nunca llegaría, todo estalló a la vez. Catalina, con todo respeto, tú no eres mi familia, dije, mi voz sorprendentemente firme. No tienes derecho a un centavo de este dinero. Y el hecho de que estés mencionando esto ahora dice todo sobre tu carácter. El silencio se extendió entre nosotras. Luego su voz regresó, fría y afilada como vidrio roto. Siempre pensaste que eras demasiado buena para nosotros. Bueno, veamos cuánto duras cuando estés completamente sola, cariño. La línea se cortó. Para la hora de la cena, Eduardo de alguna manera se había enterado de la llamada. Ni siquiera fingió entender mi posición. No tenías derecho a hablarle así a mi madre, dijo, caminando por nuestra cocina. Ella no tenía derecho a pedir dinero, respondí. Alzó la voz, otra primera vez. Ella es mi única familia, y no dejaré que la trates como basura solo porque recibiste una fortuna inesperada. Lo miré directamente a los ojos, de repente viéndolo claramente por primera vez. Esto no es una fortuna inesperada, Eduardo. Es una tumba. Mi padre murió. Y en lugar de llorar conmigo, tú y tu madre lo están tratando como un día de pago. No respondió. Su silencio fue más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. En los días siguientes, las cosas se deterioraron rápidamente. Catalina comenzó a aparecer sin avisar, una vez con una carpeta de propiedades que pensaba que deberíamos comprar, otra vez con un diseñador de interiores a cuestas. Eduardo nunca la detuvo. De hecho, alentaba sus visitas. Está emocionada, decía encogiéndose de hombros. No seas tan dramática. Dramática. Estaba viendo cómo mi matrimonio se disolvía en cámara lenta, y él me llamaba dramática. Comencé a tomar precauciones, cerrando con llave la oficina donde guardaba documentos importantes, cambiando contraseñas, moviendo fondos a cuentas separadas. Me reuní en privado con mi abogado, quien me miró con ojos conocedores. No eres la primera en venir aquí después de una herencia, dijo en voz baja, pero la mayoría de las personas no vienen con cámaras de seguridad. ¿Cámaras? Se inclinó hacia adelante. Instálalas ahora, especialmente si vives con alguien que piensa que merece la mitad de todo. La sugerencia me puso la piel de gallina, pero seguí su consejo. 2 días después, sorprendí a Catalina hurgando en los cajones de mi escritorio.
Oh, Vanessa, dijo despreocupadamente cuando aparecí en la puerta. Solo estaba buscando un bloc de notas. Eduardo dijo que guardas extras aquí. Su mano descansaba sospechosamente cerca del cajón cerrado con llave que contenía los documentos de la herencia. Me quedé en silencio, observando su actuación practicada. La próxima vez que necesites algo, dije con calma, pregunta. Sonrió, tensa y presuntuosa. Por supuesto, querida. Las imágenes de la cámara contaron la verdadera historia, Catalina buscando sistemáticamente entre carpetas, abriendo sobres, revisando etiquetas. Esa noche, confronté a Eduardo. Tu madre estuvo en mi oficina hoy, tratando de encontrar la documentación de la herencia. Ni siquiera parpadeó. Tenía curiosidad. Es mucho dinero, Vanessa. La gente siente curiosidad. No tenía derecho. Suspiró dramáticamente, frotándose las sienes. Estás siendo paranoica. No es como si hubiera robado algo. No necesita robarlo, dije con dureza. Está tratando de manipularnos para que se lo demos. Eduardo se puso de pie abruptamente. No está manipulando a nadie. Está tratando de ayudar. Y francamente, deberías estar agradecida de que alguien está pensando claramente sobre cómo usar este dinero. Estás actuando como una acaparadora. Me quedé helada, sus palabras golpeándome como un golpe físico. Una acaparadora, repetí lentamente, la palabra suspendida entre nosotros. Eduardo retrocedió, quizás dándose cuenta de que había cruzado una línea. No lo dije en ese sentido. Solo quise decir que te lo estás quedando todo para ti misma. Eso no es lo que hacen las familias. Algo se endureció dentro de mí. Esto no se trata de familia. Se trata de codicia y control. Desde que mi papá murió, has dejado de verme como tu esposa y has comenzado a verme como una billetera. Se burló y salió furioso. No lo seguí. En cambio, me senté al borde de nuestra cama, con el corazón palpitando, y lloré, no por mi padre esta vez, sino por mí misma. Porque en ese momento, supe que mi matrimonio había terminado. Solo que aún no había firmado el papeleo. Durante la semana siguiente, me moví metódicamente. Me reuní con asesores financieros y abogados especializados en protección de activos. Transferí fondos a cuentas personales. Instalé sistemas de seguridad adicionales y contraté a un investigador privado para investigar las finanzas de Catalina. Los hallazgos no fueron sorprendentes: deuda de tarjetas de crédito, empresas fallidas y consultas recientes sobre comenzar una línea de cuidado de la piel de lujo sin capital. Los buitres no solo estaban dando vueltas, estaban desesperados. Mientras tanto, Eduardo cambió de táctica. De repente, volvió a ser atento, traía flores a casa, cocinaba la cena, hablaba en tono suave sobre nuestro futuro. Reconocí la estrategia: seducirme para que bajara la guardia, encantarme para volver a tomar el control. He estado pensando, dijo una noche durante la cena que había preparado. Tal vez comenzamos con el pie equivocado con todo esto. Ha sido difícil, perder a tu papá, lidiar con la herencia. Empecemos de nuevo. Olvidemos la charla sobre el dinero. ¿Qué tal un viaje, solo tú y yo? Lo estudié a través de la mesa iluminada por velas, viendo no al hombre con el que me casé sino la actuación por la que me había enamorado. Creo que paso, respondí con una sonrisa educada. Tengo demasiado trabajo. A la mañana siguiente, noté que mi laptop había sido movida, solo un poco, la tapa parcialmente abierta. Verifiqué la actividad de inicio de sesión, 2 intentos fallidos de contraseña a las 2:17 de la mañana. Eduardo negó todo, por supuesto. Debe haber sido un error, se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. Cambié todas las contraseñas nuevamente y seguí el siguiente consejo de mi abogado: documentar todo. Cada conversación, cada movimiento sospechoso, cada intento de manipularme, lo registré todo. Porque cuando llegara el momento, no solo me iría preparada. 3 días después, Eduardo dejó de fingir. No más flores, no más palabras dulces. Solo me observaba, rondando, esperando, un depredador cuya presa estaba escapando. Catalina, sin embargo, se volvió aún más agresiva. Una mañana, entré a mi cocina para encontrarla sentada en la mesa en su bata, descalza,
bebiendo mi café como si fuera la dueña del lugar. Vanessa sonrió con falsa calidez. Necesitamos hablar. La miré fijamente. Necesitas irte. Ahora. No se movió. Solo quiero asegurarme de que no estés haciendo nada impulsivo. Estás bajo estrés. Odiaría que cometieras errores financieros solo porque estás de luto. Me reí amargamente. ¿Te refieres a errores como no entregar millones a una mujer que no ha trabajado en una década y me llama codiciosa a mis espaldas? Los ojos de Catalina se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Cuidado, Vanessa. No es sabio crear enemigos en tu propia casa. Me incliné ligeramente, mi voz baja y calmada. Esta casa no es tuya, y tampoco el dinero. Ahora sal antes de que llame a la policía. Se levantó lentamente, fulminándome con la mirada. ¿Crees que eres tan inteligente, pero las mujeres como tú? Tarde o temprano se quiebran. Mantuve su mirada hasta que se fue, luego cerré la puerta con llave. Con un suspiro profundo, llamé a mi abogado. Es hora, le dije. Quiero seguir adelante. Preparamos la solicitud de divorcio rápida y estratégicamente. Afortunadamente, mi padre había estructurado sus activos con previsión, la mitad de la herencia ya estaba en un fideicomiso intocable por los procedimientos de divorcio. La otra mitad necesitaba protección, rápido. Le pedí a Eduardo que se reuniera conmigo en un café a la mañana siguiente, terreno neutral, público, controlado. Aceptó, con sospecha nublando su rostro. Llegué temprano, eligiendo una mesa en la esquina con vista completa a la entrada. Los papeles del divorcio esperaban en mi bolso junto con una memoria USB que contenía evidencia de todo, las grabaciones, capturas de pantalla, imágenes de seguridad de Catalina registrando mi oficina. Eduardo entró 5 minutos tarde, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Hola, Vane, dijo casualmente. ¿De qué se trata esto? No perdí tiempo. Saqué el sobre y lo deslicé sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarlo. Papeles de divorcio. Su rostro se crispó ligeramente. ¿Es una broma? No. Se rió, un sonido frío y hueco. ¿Hablas en serio? ¿Por dinero? No, dije en voz baja. Por falta de respeto. Por traición. Porque trataste la muerte de mi padre como tu boleto dorado. Su máscara se deslizó por completo. Te apoyé durante años, Vanessa. Estuve ahí cuando murió tu madre. Te apoyé. ¿Y ahora que eres rica, solo quieres deshacerte de mí? No, respondí, repentinamente calmada frente a su ira. Tú te deshiciste de ti mismo en el momento en que decidiste que tu madre merecía más que tu esposa. Golpeó la mesa con la mano. La gente se volvió a mirar. ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que puedes simplemente irte con todo? Estamos casados. Obtengo la mitad en el divorcio. Esa es la ley. Sonreí, no por alegría sino por certeza. En realidad, no. La herencia es legalmente propiedad separada. Mi abogado lo confirmó. Mi padre me la dejó a mí, y tú no tienes ningún derecho sobre ella. Ni un centavo. Su rostro perdió el color. Estás fanfarroneando. Coloqué la memoria USB sobre la mesa. Cada conversación, cada mentira, cada manipulación, documentada. Si me presionas, me aseguraré de que el juez lo vea todo. Miró la memoria USB como si fuera radioactiva. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo, continué. Toma lo que construimos legalmente juntos, nada más, o puedes pelear conmigo en la corte y salir con menos. Eduardo se reclinó, con ojos vacíos. ¿Realmente crees que vas a ganar? Ya gané. No habló de nuevo. Simplemente se puso de pie, agarró el sobre y se fue. Esa noche, cambié todas las cerraduras. Envié a Catalina una carta de cese y desistimiento a través de mi abogado. Los bloqueé a ambos de cada cuenta, cada contacto, cada conexión. La mañana después de entregarle a Eduardo los papeles del divorcio, el silencio en mi casa era ensordecedor y hermoso. No más pasos pesados, no más perfume de Catalina persistiendo en los pasillos,
no más sonrisas falsas. Solo paz. Estaba en mi cocina con café, viendo la luz del sol entrar por las ventanas, y por primera vez desde el funeral de mi padre, no solo estaba sobreviviendo. Estaba respirando de nuevo. La paz fue de corta duración. 3 días después, Eduardo presentó su respuesta, exigiendo manutención conyugal. Según su reclamo, yo había acumulado riqueza durante el matrimonio, mientras él había apoyado mi bienestar emocional, lo que lo hacía acreedor a una compensación. Mi sangre hervía. ¿Apoyado mi bienestar emocional? ¿El mismo hombre que me presionó para que regalara mi herencia mientras estaba de luto? Respondimos con todo: la invasión de privacidad, los intentos de hackeo de contraseñas, las visitas no invitadas de Catalina, grabaciones de él menospreciando mi dolor, y las imágenes incriminatorias de su madre registrando mi oficina. El acoso comenzó inmediatamente. Llamadas bloqueadas, cuentas aleatorias, correos electrónicos de nombres que no reconocía. Un mensaje de voz simplemente decía: Vanessa, estás arruinando todo. Así no es como la familia se trata entre sí. Otro mensaje decía: te arrepentirás de esto. Pero no me arrepentía. Iba a trabajar, veía amigos, comencé terapia. Paseaba a mi perro por las mañanas, iba al gimnasio, me sentaba en cafés con libros, libertades simples que se sentían revolucionarias. Mientras tanto, Eduardo se mudó de regreso con Catalina, quien acababa de incumplir con otra tarjeta de crédito. Supuestamente estaban hablando con asesores financieros sospechosos sobre esquemas de compra y venta de casas sin capital. Eduardo había renunciado a su trabajo justo después de la muerte de mi padre, asumiendo que pronto viviría de mi herencia. Ahora no tenía nada, ni trabajo, ni casa, ni siquiera un auto, ya que el que conducía estaba registrado bajo la empresa de mi padre. Todo se estaba desmoronando para ellos, mientras yo finalmente encontraba terreno sólido. Luego vino la victoria final. Mi abogado me informó que el juez había revisado nuestra evidencia y rechazado completamente el reclamo de manutención conyugal de Eduardo. No solo no está recibiendo nada de tu herencia, dijo mi abogado, sino que el tribunal considera sus acciones como manipuladoras y depredadoras. Si sigue presionando, podríamos solicitar una orden de restricción. Sonreí. Mantengamos eso en reserva. No lo necesitamos. Eduardo cedió primero, llamando una noche desde un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Vanessa, dijo, con voz inestable. Por favor, solo escúchame. Permanecí en silencio. Me equivoqué. Lo veo ahora. Dejé que mi mamá se metiera en mi cabeza. Me volví codicioso, pero te extraño. Extraño lo nuestro. Esperé el inevitable giro. No puedes hacerme esto, continuó, alzando la voz. Te di años de mi vida, y ahora me estás dejando sin nada. Ese momento confirmó todo. Eduardo nunca me amó, amaba lo que yo podía darle. Cuando se dio cuenta de que no sería controlada, entró en pánico. No me diste nada, respondí con calma, y te debo aún menos. Colgué y bloqueé el número. 2 semanas después, el divorcio fue finalizado. Limpio, eficiente, completo. Mi equipo legal había protegido todo, mis activos, acciones de la empresa, incluso el apartamento que había heredado de papá. Eduardo se fue solo con lo que era legalmente suyo, algunos miles en ahorros y cualquier dignidad que no hubiera gastado ya. Catalina previsiblemente intentó demandarme por angustia emocional. Fue desestimado inmediatamente. Con ese capítulo finalmente cerrado, doné una parte de mi herencia a una fundación contra el cáncer en nombre de mi padre. Se sintió correcto, un momento de círculo completo. Porque esta historia no se trataba de venganza. Se trataba de liberación. Han pasado 7 meses desde el divorcio. 7 meses desde que salí de ese juzgado con papeles firmados y una sonrisa tranquila que decía: he terminado de entregar mi paz a personas que no la merecen. La casa seguía siendo mía, pero cada habitación llevaba ecos, de puertas azotadas, de la voz aguda de Catalina, del hombre con quien una vez pensé que envejecería. Así que la vendí, no por despecho sino por sanación. El apartamento del centro de mi padre, el que me había regalado años atrás pero al que nunca me mudé, estaba esperando. Lo renovó con colores cálidos, ventanas abiertas y espacios suaves. Se sentía como un nuevo capítulo.
se sentía como mío. La primera noche que dormí allí, sola pero segura, encendí una vela y me senté junto a la ventana. Pensé en mi papá, en lo orgulloso que habría estado. No del dinero o la batalla legal, sino de la lucha que encontré dentro de mí misma. Él siempre me decía, Vanessa, el poder no está en cuán fuerte gritas. Está en cuán silenciosamente te niegas a ser utilizada. Y tenía razón. Durante un tiempo después del divorcio, seguí esperando algún tipo de giro, Eduardo regresando con otro plan o Catalina enviando otra carta amenazante. Pero nada llegó. Solo silencio. Eventualmente, a través de conocidos mutuos, supe que Eduardo había declarado bancarrota. Catalina estaba rentando un apartamento en un sótano y había eliminado todas sus redes sociales. Su imperio de privilegios se había desmoronado bajo su propio peso. ¿Y yo? Estaba reconstruyendo, no desde cero sino desde la verdad. Regresé al trabajo con nueva claridad. Usé parte de mi herencia para financiar una beca en nombre de mi padre para estudiantes de medicina de primera generación que sirven a comunidades desatendidas. Papá siempre creyó en retribuir, y ahora, incluso en la muerte, todavía podía hacerlo. También comencé a asesorar a mujeres jóvenes en negocios y liderazgo. Muchas habían experimentado lo que yo, abuso financiero disfrazado de apoyo, manipulación disfrazada de amor. No necesitaban que las salvaran, necesitaban que les recordaran que tenían opciones. Una tarde, encontré una vieja carta metida en uno de los libros de papá. Estaba escrita con su letra, fechada 3 años antes de su muerte. Vanessa, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy por aquí. Y quiero que recuerdes algo importante, el dinero revela a las personas. No las cambia, solo hace que lo que ya está dentro sea un poco más ruidoso. Nunca dejes que alguien te haga sentir culpable por tener lo que ellos sienten que merecen. Comparte cuando sea por amor. Protege cuando sea por presión. Y si alguien alguna vez te hace elegir entre la paz y complacerlos, elige la paz cada vez. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo, con lágrimas corriendo por mi rostro, no por dolor sino por alivio. Porque incluso en su ausencia, mi padre me había dado exactamente lo que necesitaba, una brújula, un recordatorio de que no estaba loca, de que no estaba equivocada, de que elegirme a mí misma no era egoísta. Ahora cuando la gente pregunta sobre el divorcio, no les cuento sobre el dinero o la manipulación o la traición. Les digo esto, aprendí que el amor sin respeto es solo posesión, y la familia sin límites es solo caos. No solo sobreviví a mi matrimonio, lo superé. Y la mayor venganza que jamás tomé fue sanar sin necesitar que nadie lo viera. Así que aquí estoy, todavía de pie, todavía sonriendo, todavía suave, pero ya no en silencio. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros puedan encontrarla. A menudo nos dicen que perdonemos y olvidemos, pero a veces lo más valiente es reconocer cuando es el momento de alejarse. No olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Porque a veces, nuestros momentos más oscuros nos llevan exactamente donde necesitamos estar, de pie en nuestra propia luz.